Energías positivas para todos. Saludo cordial, espero que le estén pasando muy, pero muy bien en cualquier parte del mundo en la que se encuentren. Hoy tenemos este tema importante del doble cuántico. Ya algunos han escuchado hablar de él. Vamos a verlo de una manera más coloquial. Sí, este doble cuántico es largo, es científico, largo de explicar. Tendremos que hablar de física cuántica, del desdoblamiento del tiempo y del espacio desde el punto de vista científico, el sueño paradoxal y demás. Entonces, yo se los voy a llevar hoy de una manera más coloquial, ligera, más corta, más entendible. Es que es un tema difícil, por eso se los llevaré en palabras de a centavo, como decía nuestra gran Connie Méndez. Y para llegar a este tema hemos tenido que pasar por varios, porque ya quienes están aquí me han escuchado algunas cosas y me van a entender. Igual van a decir algunos que estoy loco, pero van a estar de acuerdo con algunas de las cosas que vamos a ver. Esto no lo inventé yo, esto es un conocimiento que en estos momentos todavía sigue en estudio, pero que ya este físico creador ha tenido todas las pruebas que se requieren. ¿Quién o qué es el doble cuántico? ¿Cómo conectarnos con el doble cuántico? ¿Cómo lograr soluciones a situaciones pendientes en nuestras vidas a través del doble cuántico? Y pasos para consultar a nuestro doble cuántico. De eso es que vamos a hablar hoy. El doble cuántico es como mi otro yo, mi ángel guardián, el ser crístico, el yo energético, Espíritu Santo. Usted le puede adjudicar el nombre que usted quiera, la fuente, Dios, me decían algunos, pero entonces sería el Dios interno, o esa parte de Dios que tenemos dentro. Porque si nos vamos a comunicar con un Dios externo, recordemos que el Dios externo está en todas partes y somos uno con Él, ¿sí? En cambio aquí es como una antena receptora de esa conexión que vamos a hacer, en una frecuencia especial que vamos a hacer para que ese otro yo, que lo vamos a llamar y lo estamos llamando doble cuántico, como lo llama su investigador, pero que a la final usted lo puede nombrar como usted quiera, el yo crístico, el yo soy, ¿sí? Como usted prefiera. Somos nosotros mismos, pero en otra frecuencia, más elevada, por supuesto. ¿Ha escuchado eso de hablar de lo voy a consultar con la almohada? Bueno, precisamente de eso se trata. Es llevarnos a la almohada y el momento de dormir, esa situación, esa consulta, esa pregunta, esa solicitud de algo. Y se trata del físico Jean-Pierre Garrier Mallet, quien es el descubridor o el creador o el investigador de la ley del desdoblamiento del espacio y el tiempo. Y nos habla del doble cuántico, que más que una teoría, él dice que es una ley universal. Doble cuántico, todo tiene su doble, desde los planetas y estrellas más grandes hasta los átomos, electrones, iones más pequeñitos. Todo tiene una copia en el universo, pero en otra dimensión, una copia energética en el espacio cuántico. Entonces nosotros también la tenemos. Consultarle al doble cuántico. ¿Qué significa esto? Es que le vamos a pedir a ese otro yo que nos manifieste de alguna manera ese mejor futuro posible, como nos llaman en el libro, el mejor futuro posible, o el futuro potencial. ¿Sí? Se habla, y yo siempre le he agregado esto de la red o la telaraña del futuro, que hay innumerables, miles de situaciones manifestadas en el futuro, y de allí nos vamos a la parte cuántica que dice que pasado, presente y futuro es en nuestra dimensión, pero que en la otra dimensión no existe este pasado, presente y futuro.
Un ejemplo de esto se ve en la película Interestelar. Quien no la haya visto puede ir allí para que primero pues vea y se entere de ese hermoso y gran mensaje, de esa fuerza que traspasa el tiempo y el espacio, y la tenemos nosotros en cada uno, y a veces no la aplicamos. Ahí nos dicen que esa fuerza traspasa espacio y tiempo. Pero hay una escena, una parte donde él sale como en un tubo así como de luz, el protagonista, y se ve alrededor que si el pasado de él, el presente, parte del futuro, ¿sí? Ahí se devela un poco la película, entonces ahí se ve que es un todo, es un ya, el pasado, presente y futuro. Por eso es que este físico, al investigar esto, dice que en esa otra dimensión no existe pasado, presente y futuro. Cuando hay ese desdoblamiento del espacio y el tiempo, nosotros debemos conectarnos, ¿sí?, desde nuestra dimensión a esa otra dimensión, y es con este método del doble cuántico. Dice Jean-Pierre que el ejemplo más claro lo tenemos con la luz, ¿sí? Y nosotros en esta dimensión pensamos que la luz pues es permanente. Resulta que es como un parpadeo, ¿no? Recuerda que todo tiene movimiento, entonces la luz parpadea. Lo nosotros vemos es la parte de la luz. Dicen que son como 50 parpadeos por segundo. Pero nosotros vemos, no detectamos cuando apaga ese parpadeo y prende. No, nosotros vemos solo luz. Bueno, es como que si los otros, ¿se acuerdan de la película aquella? Los otros, o los que están, o esa otra dimensión, es como que si viera solo la oscuridad y no ven la luz. O sea, ven una parte de la realidad que nosotros no podemos ver. Y nosotros vemos una, ¿sí?, diferente a ellos. Ese futuro potencial, o el mejor futuro posible, lo podemos cambiar. Este físico dice que sí, que permanentemente podemos estar cambiando nuestro futuro. Esto es un poco más científico de explicar, pero vamos a pasar esta parte más rapidito, ¿no? En cambio él habla de que los extraterrestres no son extraterrestres, son extratemporales o extradimensionales, que están en otra dimensión, y tal cual ves por allí se pueden manifestar, pero que están tan presentes como los entes, como las energías, o como usted los quiera llamar, fantasmas o apariciones o esto o lo otro, que tampoco los podemos ver y se manifiestan muy de vez en cuando hay conexión, ¿sí?, del que recibe el mensaje y esa ente que se quiere manifestar. ¿Se acuerda que lo vimos cuando vimos la limpieza energética de casas o habitaciones? Cuando se manifiestan esas situaciones, porque nosotros les damos el permiso o los atraemos. Se me está pareciendo algo así, eso me está asustando. Bueno, hay que limpiarnos nosotros, recuerden eso, para cerrar ese canal de comunicación. Eso están por allí, pero quien les da apertura es a donde se presentan. Pero bueno, hoy estamos con doble cuántico. Dice también el físico que el tiempo se crea desde el presente, en el presente, y ese es el desdoblamiento del tiempo. O sea, desde el presente creamos el pasado y el futuro. Lean el libro, vean los videos, que además es muy interesante compenetrarnos con esta información a quien le interese. Y lo importante aquí es que vamos a aprender a conectarnos y estar en sintonía con ese doble cuántico, a controlar nuestros pensamientos, que allí se fabrica un mundo, un mejor futuro, un mundo mejor para vivir. Importante lo que dice el físico y dicho por un científico, al igual que lo dicen las religiones, las tendencias espirituales, los métodos energéticos, todo coinciden en varias cosas, pero principalmente en el amor, y coinciden en hacer el bien al prójimo. Pensar en hacer el bien al prójimo es el canal de unión de todas las religiones y tendencias espirituales. Pensar en hacer al prójimo lo que quisieras que el prójimo
piense y haga hacia ti. Lo dice este científico. Como lo dicen las religiones, que coinciden en que no dañes al prójimo. Amaos los unos a los otros, dice la Biblia. Bueno, ¿qué tal si hacemos un ejercicio? Un ejercicio de imaginar a una persona X, ¿sí?, la que se le venga a la mente. Imagínese que usted tiene la disposición de entregarle $1.000.000. Es el ejemplo que vamos a poner. $1.000.000 usted tiene en su disposición, que el universo o algo se los dio. Y usted tiene que adjudicárselo a una persona. Piense en esa persona, haga la transacción, universo a la persona, pasando por cada uno de nosotros, y haga la entrega simbólica de ese $1.000.000 a esa otra persona. Desearle el bien al semejante. Supieran el poder que tiene este ejercicio, pero hacerlo de corazón, o sea, realmente sintiendo esa situación. Les digo algo, en un ejercicio que en vivo, estábamos en presencial, lo hicimos y hubo 2 personas que no fueron capaces de hacerlo. Y lloraban, renegaban, pataleaban. Hubo una que sí al final lo hizo y otro quedó pendiente, y al otro día del vivencial fue que pudo, pidiendo perdón y haciendo el ejercicio completo. Pero saben que no es fácil para todo el mundo imaginar el bienestar de otra persona. Vamos nosotros a hacerlo con este ejercicio. Repito, respiraciones o meditación como usted quiera, conectarse con el ser, con el corazón, con el alma, con el yo soy. Imaginar $1.000.000 que usted tiene la disposición de dársela a alguien y hacer la entrega simbólica de corazón, ¿sí?, para sacar nuestra parte benevolente que tenemos dentro. Esa es importante sacarlo. Háganlo y me cuentan. Somos los fabricantes del caos o del paraíso. Y lo vimos hace unos martes con esto de que creamos todo nuestro entorno. Todo lo que está en nuestra vida es creada por nosotros. Esa unión perfecta del Dios superior con nuestro Dios interno del corazón, que a la final son uno solo, son los que crean toda nuestra realidad. Le preguntaban que si esto del doble cuántico y lo que nos podía pasar, ¿dónde quedaba el karma? Él dice que lo del doble cuántico no es karma, no tiene que ver con el karma. Karma es cuando hay futuros que no se pueden cambiar. Y él dice que a través del doble cuántico podemos cambiar permanentemente el futuro con el bien pensar y sentir. Hacer el bien ayuda a crear el mejor futuro. Los griegos conocían esto y al momento de elegir a los gobernantes le ofrecían el mejor futuro potencial, entregándole ¿qué? Los buenos pensamientos para crear el mejor futuro posible. Así de simple. Bueno, cuando se hace esta conexión y esa petición, no debemos pedir soluciones concretas. Es el universo el que va a trabajar y a dar la solución en armonía para todos y bajo la perfección de Dios o del universo o del todo. No es nuestra disposición la que va a estar por encima de otras personas o de otras leyes o del universo o de la naturaleza. No podemos pedir cosas que afecten a nadie, a algo o al planeta, mucho menos. Al comunicarnos con esa otra dimensión, debemos estar confiados en que la elección y la respuesta del doble cuántico es la que más se ajusta a nuestros requerimientos. Es entregar al universo esa situación específica. ¿A través de quién? Del doble cuántico. ¿Qué es el doble cuántico? El yo, el otro yo, puede ser el yo superior, puede ser ángel guardián, como usted lo quiera llamar. ¿En cuánto tiempo llega esa respuesta? Desde el día siguiente hasta 40 días después. Hablan de esos famosos 40 días, ¿sí?, en los cuales pueden venir algunas señales
o respuestas. Ojo, no es que va a bajar una voz y te va a decir, sí, tú vas a solucionar. No, tenemos que estar atentos, porque recuerden que la manifestación, no porque ellos no quieran manifestarse, esa otra dimensión, sino es que nosotros no tenemos la capacidad, la sintonía y la frecuencia para poderlos estar viendo permanentemente. Cuando vayamos a dormir, si sentimos que estamos alterados, ansiosos, con problemas, con ira, por no decir la otra palabra, cuidado, no pongamos a trabajar al doble cuántico, porque podemos atraer malos resultados. Porque el doble cuántico es un receptor, una antena de frecuencia, y si tú le hablas de una manera, aunque le digas palabras bonitas, pero sientes otra cosa, ojo, se va a manifestar es desde ese otro punto de vista que no es positivo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al hacer esta invocación, que tiene que ser desde lo positivo, total y absolutamente, 100% positivo. Si dejas colar algo no positivo, tendremos que atenernos a las consecuencias, a las respuestas y al futuro ese manifestar. Entonces, por hacer un bien, nos vamos a hacer un no bien. ¿Sí? Me voy explicando, voy un poco rápido, pero es para no pararme en esa parte técnica. ¿Sí? Si pensamos lo negativo, nos conectamos con el futuro negativo. Por eso es que muchas personas, como su entrenamiento diario es lo negativo, las quejas, juzgar, criticar, resentirse, victimizarse, etcétera, pues ese es el futuro que está construyendo. Eso no hay que estudiarlo mucho, ni hay que ser terapeuta, ni nada. Eso está muy, pero muy claro. En cambio, si hacemos lo correcto, que es pensar, sentir positivamente, actitud mental positiva, ¿sí? No es que no existan las situaciones, sí. Lo importante es cómo las afrontamos. Ok. Efectivamente, si durante el sueño REM, ¿se acuerda? El superconsciente, o sea, el doble cuántico, puede leer los mensajes que grabamos en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos. Hay que tomarse un vaso de agua antes. Ya les voy a explicar paso a paso. Debemos tomar agua porque el agua es el de las emociones, de los sentimientos. El doble cuántico no entiende palabra a palabra, entiende más imágenes, pero sobre todo emociones, lo que sintamos. Por eso es que tenemos que sentir positivo. Y ese vaso de agua en nuestro cuerpo, justo antes de dormir, antes de esa consulta con la almohada, asimismo se va a enterar el doble cuántico que nos pasa, ya lo sabe, pero es que nos pasan tantas cosas y él sabe todo, que en esta situación que queremos consultar debemos ser específicos para ahí sí atraerlo a él, que no tiene espacio ni tiempo, a nuestro espacio y tiempo específico y lugar, porque si no, él siempre nos está enviando mensajes. Lo que pasa es que no lo entendemos, no lo escuchamos, no lo sentimos. Con estas situaciones que vamos a practicar a partir de hoy, vamos a hacer una pregunta o una consulta específica al doble cuántico. Garnier no descarta la conexión con el doble cuántico a cualquier hora del día, pero imagínense la elevación que debemos tener, espiritual o de luz o de conexión, para lograrlo. Por eso todas las recomendaciones es que sea en la noche antes de dormir, justo antes de dormir. Han visto en que en martes anteriores esa última parte del día es muy importante. Bueno, para el doble cuántico es total y absolutamente importante en nuestras vidas, porque estamos programando no solamente el siguiente día, sino el mejor futuro posible o el futuro potencial. ¿Cómo es esa petición? Usted hace con sus palabras, ¿se acuerdan los decretos? Usted, hola doble cuántico, hoy es tal día de tal año y estoy aquí en tal lugar, mi nombre es tal, no te conozco, me conoces, tú eres yo soy tú, y quiero que por favor me apoyes en revelar de la mejor manera posible para el bien mío y de todos los involucrados la siguiente situación. Y ahí explicas la situación, porque hay que explicarla bien.
porque de tantas situaciones de vida que tenemos, hay que escoger una y decírsela a ese doble cuántico, que es decírnoslas a nosotros mismos, pero en otra dimensión, para que se haga el trabajo energético de esa única situación. Claro que Él conoce todo, claro que sabe nuestra vida, porque somos nosotros, pero es como cuando a un profesor se le pregunta algo específico. Él sabe toda la materia, pero vamos a preguntar es algo específico. ¿La respuesta llega? Sí, llega, funciona. Si hay conexión, usted debe intentarlo, debe hacerlo. Muy beneficioso hacer esto del doble cuántico. No deje de hacerlo. ¿Sí? Ya les voy a explicar el paso a paso para no hacerlo tan largo, pero estoy hablando son algunas generalidades de esto del doble cuántico. Por ahí está lo del vaso de agua antes de dormir. Es que me dan ganas de ir al baño, entonces ¿cómo hago? No sé. Importante el vaso de agua, de verdad que sí, porque ese es simbólicamente cómo vamos a activar las emociones de nuestro cuerpo, porque es la mejor manera de comunicarnos con el doble cuántico. Tome medio vaso, vaya al baño antes y entonces tomar un cuartico de agua, pues un poquito, ¿sí? Para tratar de cumplir con este método, pues que es muy popular. Usted lo puede buscar en internet, yo le puedo pasar enlaces, pero busque las maneras simples del doble cuántico, porque si no nos podemos enredar en explicaciones profundas que demoran, son interesantísimas, pero se van a demorar mucho. Las peticiones, todas debemos agregarle esa parte metafísica. Creo que es una de las primeras cosas que uno aprende en metafísica, quienes han estado o están en ese conocimiento, que lo que pidamos es en armonía para todos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues que no va a afectar a nadie y bajo la perfección de Dios. ¿Sí? Ahí actúa Dios o el universo o el todo, haciendo que encaje todo como debe encajar y lo que nos merecemos para esa situación, ¿sí? Y al pedirle al universo a través del doble cuántico, imagínense, todo tiene que ser de manera perfecta. Y un agregado del doble cuántico, que se manifieste esto o algo mejor, ¿sí? Cuando hacemos esa consulta, que se manifieste el mejor futuro posible, o que se manifieste el mejor futuro potencial. ¿Recuerdan? Miles de futuros, que el doble cuántico nos manifieste el que es, que nos guíe hacia el que es. ¿Cómo nos va a guiar? ¿Cómo son las respuestas? Yo tengo experiencias con eso. Yo no sé, yo duro como 12, a veces 13 horas pegado a la computadora. Pero a veces cuando prendo, por X, Y, Z, idea, se me apagó, se fue la carga de la batería, quedó así. Cuando le conecto, prende en el libro que estaba y de una manera u otra aparece resaltado o en visión principal, o es lo primero que veo, una frase que responde tal cual las preguntas que yo he hecho en la noche anterior, o 2, o 3, o 4 noches anteriores. Debemos estar pendientes de las situaciones que nos ocurren, las palabras cuando nos saludan, cuando nos dice algo alguien, cuando estás pensando en eso y como ahorita que está el pájaro por allá atrás, ¿sí? Debemos estar alertas con las señales, debemos estar alertas con las situaciones. ¿Cuántas veces hay que hacer esto? Una por petición. Aquí cambia con respecto a otras técnicas. Aquí es una vez. Yo quiero pedir la pregunta concreta con esta situación de mi trabajo laboral para que me digan si debo continuar en ese empleo, sí o no. Preguntas concretas, claras. Pero al otro día voy a preguntar otra cosa. Es bueno que este familiar se venga de viaje para que esté con nosotros y yo pueda apoyarlo de alguna manera, Esa es otra pregunta, ¿sí? Entonces debes saber cuáles preguntas has hecho y cuál respuesta corresponde a cuál pregunta, ¿sí?
Es un jueguito bien interesante, pero sobre todo hay que estar alertas, atentos, y las peticiones son personales. Yo no voy a pedir por mi familiar o por mi amigo. La única petición en ese caso es qué puedo hacer yo con respecto a lo que le está pasando a esa persona. Ok, vamos con los 7 pasos para consultarle a nuestro doble cuántico. Paso número 1, vamos a disponernos a dormir, ¿sí? Prepararnos. ¿Se acuerdan lo que vimos en protocolo espiritual? Vamos a prepararnos, vamos a hacer nuestro ritual para irnos a dormir, dejar los problemas afuera, lavarme las manos simbólicamente, dejar, porque vamos a entregarnos. Cada día es importante, un día a la vez, por eso, porque nuestra vida se compone de días, ¿sí? No de años, ni de meses, ni de semanas, sino de días. Cada día es único, nos vamos y venimos. Entonces tenemos que presentarnos al universo de la mejor manera. ¿Y cómo es eso? Dejando por fuera de nuestra habitación o de nuestra cama esas situaciones temporales que tenemos por solucionar, que todos las tenemos, por supuesto. Eso es cuando yo digo prepararnos para ir a dormir, ¿sí? En ese disponerse a dormir vamos a definir la consulta, la pregunta clara, concreta, la situación a resolver, esa cosa personal que queremos tener una luz, ¿sí? Número 1, disponerse a dormir con esa preparación, definiendo la consulta, dejando lo profano, dejando ¿sí? lo no espiritual fuera. Número 2, vaso de agua. La camita, muchos como que duermen con su vasito de agua al lado, ¿verdad? Bueno, ponga 2 si después se levanta a tomar, y tómese 1 antes de dormir. Lo que hablamos, si no puede con 1, pues la mitad. Agua, emociones, agua, sentimiento, doble cuántico. O esa otra dimensión, la única conexión que hay con ellos es las emociones y los símbolos, ¿sí? Y aquí estamos hablando desde las emociones, de los sentimientos. Un vaso de agua. Número 3, acostarse, ¿sí? Y al acostarnos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, relajarnos, utilizar parte del protocolo espiritual que hablamos la otra vez, o el que usted quiera, esa rutina, o no lo llame rutina, llámelo ritual para dormir, ¿sí? Al acostarse, ¿sí? Respiraciones, puede ser la respiración de los chakras, puede ser las 7 respiraciones, la neutra, la positiva, con la que usted se identifique más. Acostarse, relajarse. Número 4, pensamientos positivos. Y aquí viene ese estado de benevolencia del cual hablamos, esa buena voluntad que hay en usted hacia las otras personas y hacia el planeta, hacia el país. No haga falsas opiniones del planeta, del país o de las personas. En cada martes trato de decirlo y no lo había dicho en esta oportunidad. No cree esas energías que no son positivas, enviándoselas al universo y para hacer referencia a alguien o a algo, porque eso se devuelve y se le convierte en futuro, y después decimos que por qué nos pasa esto o aquello y por qué en el país pasa esto, porque es que si se unen muchos pensamientos de una forma, de un tipo, se crea, y el universo en eso es perfecto, crea lo exactamente y directamente proporcional a los pensamientos de la conciencia colectiva. Nuestro aporte, pensamientos positivos, actitud mental positiva, sentimientos positivos. Aquí hay que resaltar la cualidad de lo bueno que tenemos por dentro, ¿sí? Es más lo positivo que lo negativo. Lo que pasa es que a veces lo negativo cubre más atención y sentimientos. Así que número 4, pensamientos y sentimientos positivos. Número 5, petición. Vamos a hacer, antes de dormir, tenemos un momento exacto, ¿sí? Ojalá y lo identifiquemos yo al principio. Y entre paréntesis, todavía, a veces, me duermo, pero no importa. Ya con el hecho de dormirnos con pensamientos positivos, ya eso es muy bueno. Pero poco a poco se va a ir administrando esa situación para identificar el último minuto. Antes de dormir se hace esa solicitud, esa consulta, o me encomiendo al doble cuántico, a que es el universo, a través de esa antena receptora, para que me muestre la mejor solución a esta situación
tal, la situación es esta, específica, no divagar, ¿sí? Por eso es que antes, el primer punto, hay que tener clara la pregunta, la consulta, y en armonía para todos y con la perfección de Dios o la perfección del universo, que sea lo último que pensemos antes de dormir, en ese minuto mágico, ¿sí? Ahí vamos a ubicar el espacio y tiempo, así lo recomienda el método. A mí a veces no me da tiempo de ubicar dónde estoy, quién soy, pero hay que hacerlo, dice ¿sí? El librito lo dice, ubicar el espacio y el tiempo para que esa otra dimensión esté bien ubicado y delimitado de lo que quiero, dónde lo quiero, cuándo lo estoy pidiendo mejor, ¿sí? Con el nombre completo, etc. Explicar la situación y la consulta detalladamente. Una pregunta concreta que ya tenemos preestablecida. Cuidado con pedir desde la carencia, con dudas, con ansiedad, con necesidades. ¿Qué necesito? Ahí ya el doble cuántico o esa frecuencia está interpretando una situación negativa, entonces lo envía por el canal de las cosas negativas y va a manifestar situaciones no positivas. No pedir con la expectativa del resultado y el tiempo. Es que lo quiero ya, mire, es que yo necesito que mañana se me manifieste el doble cuántico y me diga que... No, frecuencia que no es, ¿sí? Que pedir solo soluciones para lo personal, ¿sí? Ya los dije, que en caso de un familiar o otra persona, sería qué puedo hacer yo para que esa otra persona solucione su situación. ¿Cuál es mi aporte? ¿Sí? Hay que pedir para cada uno. ¿Qué vamos a pedir? Inspiración, resolución de un conflicto, manifestar o atraer cosas a mi vida, luces para una situación específica, respuestas, voluntad, fortaleza. Otra cosa que podemos pedir importante es borrar todos los potenciales futuros activados desde mis bajas vibraciones. ¿Cuáles son las bajas vibraciones? Preocupación, ira, necesidad, ansiedad, ¿sí? Y repetir eso de en armonía para todos. Paso número 6 para esta conexión con el doble cuántico. Número 6, no podía faltar. Agradecer, gracias. Nunca se va a separar esa palabrita y ese sentimiento de todas las cosas positivas que queramos crear para nosotros, o que queramos bendecir, o que queramos obtener. Todo eso está ligado a todo, a la salud, a la abundancia, al amor, a todo está unido el agradecimiento. Así que este número 6, en mayúscula, gracias, ¿sí? ¿Y qué es dar gracias? Es estar seguro de que eso ya está pasando en la otra dimensión, y lo único que va a hacer el doble cuántico es bajarlo a nosotros, manifestarlo a nosotros. Es así. El doble cuántico lo que hace es manifestar esa realidad desde la otra dimensión a la nuestra. Y nosotros vamos a darle de una vez las gracias porque contamos con eso. Aquí volvemos a lo de la fe. No es que hay que tener fe para que eso se cumpla. No. Hay que agradecer porque ya se cumplió, ya existe. Falta solo es manifestarlo. Y por eso nos conectamos. En este caso lo llamamos doble cuántico. ¿Sí? Gracias. Gracias es soltar, fluir, confiar. ¿Se acuerdan las 3 palabritas? Soltar, fluir, confiar. Así que punto número 6. No hablo más de eso porque tuvimos un martes hablando solo del agradecimiento, la magia de la gratitud. Y número 7, esperar la respuesta. Pero es esperar sin esperar, ¿no? No es sentarse con un papel y un lápiz a escribir, a ver qué señal tengo para... No, tampoco. Es esperar sin esperar. Estar atentos, sí, pero no expectantes a esas señales, esas pistas, esa intuición. Si hay una vocecita a veces interior que nos dice y nos recalca algunas cosas, esas situaciones que tienen que ver con la respuesta, ¿sí? En algunos casos yo lo he hecho, por eso me atrevo a decirlo y dar charlas de esto. A veces esa vocecita está adentro y nos dice algunas cosas, sí o no. O X cosa, X palabra clave que usted conecta de una vez con la pregunta que hizo ese día y conecta. Entonces yo inmediatamente le digo al universo, porque todo hay que soltarlo al universo,
No se agarren ustedes las cosas para ustedes, ¿sí? Sean solo canales, pie a tierra y cabeza altiva, mente altiva, y que lo controle el corazón, ¿sí? Entonces yo inmediatamente pido al universo: esto que escuché en mi mente es real con respecto a la pregunta que hice, y en esos próximos segundos puede pasar algo, como decían aquellas que las chamanes o los chamanes de antes, que suene que cante un pájaro, que ladre un perro, que no sé qué, que que pase algo extraordinario en nuestro entorno para ratificarnos que esa vocecita que escuché efectivamente corresponde a esa respuesta que estaba esperando, ¿sí? ¿Qué pasa si no llega a los 40 días y no hay respuesta? Es que usted no la escuchó, no estuvo pendiente de las señales, porque eso es. Y muchos se comunican con el doble cuántico. Lo que pasa es que no saben interpretar la pregunta que hicieron ni la respuesta que está dando, pero el doble cuántico está ahí para todos, siempre. Y entonces les repito los 7 pasos para consultarle a nuestro doble cuántico. Paso número 1, disponerse a dormir, prepararse, ¿sí? Preparar la pregunta, dejarlo no positivo fuera. Número 2, vaso de agua o lo que usted considere para simbólicamente conectar las emociones con lo que viene. Número 3, acostarse, relajarse. Número 4, pensamientos positivos. La bondad importa, dicen mis compañeros. Sacar lo benevolente que tenemos dentro, que sean solo pensamientos positivos los que tengamos en esos minuticos antes de dormir. Tenemos que acostarnos y esperar el momento después que hagamos la relajación. Cuando ya sintamos que como que no vamos a dormir siempre, empiezan los pensamientos positivos, de bendiciones, de amor al prójimo, al planeta, a nosotros mismos, ¿sí? Número 5, petición, como ya lo vimos, ¿sí? Vamos a hacer una pregunta concreta. Número 6, agradecer, gracias, soltar, fluir, confiar. Número 7, esperar la respuesta, estar atentos a señales, mensajes que se nos van a presentar para darle respuesta o ayudarnos a manifestar lo que hemos pedido. Que si se pueden pedir cosas materiales, sí, pero sobre todo, ¿qué hago yo para tener esta situación, este objeto, esta cosa que quiero? ¿Sí? Son 7 pasos para conectarnos con nuestro doble cuántico. Disponerse a dormir, vaso de agua, acostarse y relajarse, pensamientos positivos, petición, agradecer y esperar la respuesta. Un abrazo de corazón a corazón para todos y energías positivas para todos.